Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a continuar hablando algo que Pastor César empezó a enseñarnos la semana pasada. Y él nos habló acerca de dos mandamientos, dos ordenanzas que el Señor dejó para su iglesia. Una de ellas, la cena del Señor, ¿verdad? Y él explicaba también acerca del bautismo en agua, que son los dos mandamientos directos que el Señor dejó para la iglesia. Así que hoy vamos a hablar la segunda parte de este tema que la semana pasada inició Pastor César, un testimonio vivo de nuestra fe. Se llamaba el tema de la semana pasada, y hoy vamos a enfocarnos específicamente en el tema del bautismo. Bien, quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera 60. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La semana pasada, como les decía, Pastor César empezó a hablar un poco acerca de estos temas, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención cómo lo presentaba él, ¿verdad? Algo que me llamó mucho la atención es que decía que mientras que la Santa Cena es una actividad, es un mandamiento que nos invita a la comunión con el Señor, el bautismo, por su parte, es algo que nos identifica con el Señor. Entonces, un elemento de comunión y un elemento de identificación. Y cuando pensaba en esto, debemos tener nosotros presente que cada una de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia, incluso el hecho de levantar las manos, de cantar de la forma en que cantamos, el hecho de estar haciendo un programa de culto, digamos, debería crear en nosotros también aquella expectativa y sobre todo el querer conocer más acerca del por qué hacemos las cosas. Porque muchas veces hemos caído los cristianos en ritualismos y hacemos justamente y exactamente lo que los demás hacen sin preguntarnos por qué es. Y hoy vamos a profundizar un poquito en este tema que, por cierto, decía Pastor César, ¿verdad? Y lo comentaba también el hermano Otto, que nos está apoyando acá en la iglesia con el tema de los bautizos, ¿verdad? Que del tema de los bautizos casi no se habla, del bautizo en agua casi no se habla. Entonces hoy vamos a conocer algunos principios. Vamos a ir directamente a la primera diapositiva. Algunos principios, es decir, fundamentos que como cristianos debemos conocer acerca del bautismo en agua, para no caer sencillamente en hacer las cosas solamente por hacerlas, sino que realmente nosotros podamos tener un conocimiento acerca de por qué lo hacemos, qué significa, ¿verdad? Y entonces vamos a ir directamente al simbolismo, algunos simbolismos en el bautismo. Simbolismos, porque la verdad es que la Biblia está llena de simbolismos, y el Señor en muchas cosas que Él nos dejó hay simbolismo. Son cosas prácticas que nosotros debemos hacer, pero al mismo tiempo nos dejan enseñanzas para el reino de los cielos, para la vida del reino. Por ejemplo, solo es un ejemplo, no voy a hablar ahorita de diezmos ni de dinero, pero en sí el hecho de dar el diezmo es una forma en que nosotros le decimos al Señor que Él es el dueño de todo, que Él es el dueño de nuestra vida y que nuestra dependencia no está en el dinero, sino está en Él. Entonces, el diezmo es una actividad práctica, si usted quiere verlo así, una actividad que hacemos y cada servicio, ¿verdad? Cada fin de semana nosotros tomamos ese tiempo para que usted tenga la oportunidad de presentar sus diezmos delante del Señor. Pero vea, aquí está la parte práctica donde usted entrega sus diezmos, pero está la parte simbólica donde usted, a través de ese acto, le está diciendo al Señor: Señor, mi dependencia está en ti, ¿verdad? ¿Entiende el concepto? Así es el bautismo. Entonces, el bautismo también tiene ciertos simbolismos. Y vamos a hablar del primero, acerca de el elemento que es vital para realizar el bautismo, obviamente, como el concepto lo dice, en agua. Entonces vamos a hablar un poco acerca del agua.
Y si pensamos nosotros un poco en el tema del agua, hay algunas cosas que nosotros podemos nosotros entender. Por ejemplo, hablando del tema del agua, por ejemplo, al agua se le asocia con el tema de la vida. Génesis 1:20, que no lo vamos a leer, sino solamente hacer referencia acerca de este versículo. Yo creo que sí lo tenemos por ahí. Hermanos de multimedia, si les pasé esa cita. Génesis 1:20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Pero quiero llamar su atención a este punto donde dice produzcan las aguas seres vivientes. Dios dejó en el agua una capacidad de poder crear vida, ¿verdad? De poder producir vida. Es el medio que Dios utilizó. El agua por sí sola no produce la vida. Obviamente sabemos que es Dios y es la palabra que Dios declaró sobre el agua. Eso tenemos que entenderlo. Pero el punto es este. Entonces, el elemento del agua nos recuerda a nosotros que ahí se produce vida, ¿verdad que sí? Bueno, nosotros podemos entender también, en primer lugar, este simbolismo del agua. En segundo lugar, fíjese que el agua se relaciona también con bendición. Cuando nosotros leemos la historia bíblica, especialmente la historia de los patriarcas, podemos encontrar que cada vez que ellos encontraban agua, ellos excavaban pozos, ¿verdad? Y había una alegría cada vez que ellos encontraban agua en el desierto, en aquellos lugares áridos, y encontrar agua era algo tan valioso para ellos, ¿verdad? Y entonces esto era un sinónimo, era un símbolo de prosperidad. Y también podemos verlo en la manera que el pueblo de Israel veía el tema, por ejemplo, de la lluvia. ¿Cuánto anhelaba el pueblo de Israel que llegara la lluvia en aquel tiempo? O sea, la lluvia estaba asociada con la bendición que Dios derramaba sobre su pueblo, sobre toda la humanidad. Y entonces el agua también nos recuerda a nosotros que es una muestra, es una manifestación de la bendición de Dios. Entonces el agua también se relaciona con la bendición. Fíjense que el agua también en la Biblia se relaciona con limpieza y purificación, especialmente en el tema del culto al Señor. En el tabernáculo Dios mandó que se pusiera un elemento que se llamaba el lavacro o la fuente de bronce. Este lugar era un recipiente que contenía agua. Era agua común, era lo que tenía. El propósito de este elemento en el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés que levantara, era que los levitas, que los sacerdotes, antes de entrar a oficiar, antes de hacer cualquier cosa, ellos tenían que lavarse, tenían que limpiarse. Y entonces era una figura de la purificación. Y entonces era necesario en las labores, digamos, del templo, donde la gente tenía que acercarse, tenía que limpiarse primero. Y para eso utilizaban el agua. Quiero que me acompañe este pasaje que está en Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Dice la palabra del Señor, aquí aparece la instrucción específica. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás allí en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies. Oiga, para que no mueran, como que sí era importante este punto. 2 veces lo dice el Señor aquí. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Bueno, ahí está el respaldo bíblico, ¿verdad? Entonces el agua tenía esa función. Y un cuarto simbolismo del agua, algo que podemos entender nosotros del agua, es que lo podemos ver también como una manifestación de juicio. Y vea qué interesante esto, porque la pregunta aquí es, y no vamos a leer todo el pasaje porque es un pasaje muy extenso, pero ¿se recuerda usted de la historia de Noé y el diluvio?
Y creo que está de más la pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cayó cuando Dios desató el diluvio? ¿Qué cayó? Agua. Era agua, ¿verdad? Y el agua fue ese elemento en ese momento de juicio. A través del agua también el Señor juzgó a la humanidad y castigó el pecado de la humanidad. Pero quiero llamar su atención a algo. Mire, solamente usé estas cuatro aplicaciones, estos 4 simbolismos del agua. Y quiero traerlo a nuestro tiempo, a la vida cristiana. Y específicamente al tema del bautismo en agua. Entonces quiero que vea la siguiente diapositiva. ¿Cómo se relaciona cada uno de estos elementos? Cada una de las cosas que nosotros acabamos de ver que se relacionaba con el agua en el Antiguo Testamento a nivel general con el tema del bautismo cristiano. En primer lugar, ¿qué dijimos? En primer lugar, ¿cuál fue la primera reflexión que tuvimos? Que el agua produce vida, ¿verdad que sí? Mire, cuando nosotros nos bautizamos, el bautizo, ese bautismo en el cual nosotros participamos, es un recordatorio para nosotros que hemos nacido a una nueva ¿qué? A una nueva vida. Mire qué hermoso esta aplicación, a una nueva vida. Romanos capítulo 6, versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué dice? En vida nueva. Nosotros podemos andar en vida nueva. Entonces el bautismo es un recordatorio para nosotros de que Dios nos ha dado a nosotros nueva vida, la clase de vida que viene de Dios. La vida que nosotros tenemos ya no solamente se trata de respirar, no solamente se trata de que nosotros vayamos como nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de la vida, ¿va? ¿Cuáles son los seres vivos? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Repítalo, nacen, y así nos enseñaban a nosotros. Pero cuando la Biblia habla de esta vida que nosotros tenemos, estamos hablando de la vida de Dios, la plenitud de vida, la vida de Cristo en nosotros. Y el bautismo en agua nos recuerda a nosotros eso, que nosotros ya no tenemos ya no dependemos de esa vida pasada, esa vida vacía, sino que ahora tenemos vida plena en Cristo Jesús. Eso es lo primero que nos recuerda. Amén. Amén, le da gloria a Dios por eso. En segundo lugar, vimos que representaba también bendición. Hablamos de cuando los patriarcas encontraban agua, ¿verdad? La lluvia del cielo que venía. Pero ¿sabe qué representa también para nosotros el agua? Cuando nosotros veamos el bautismo, ¿sabe qué debemos recordar nosotros? Que en Cristo hemos recibido toda bendición espiritual. ¿Sabe cuál era la condición que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo? ¿Sabe cuál era la condición que nosotros teníamos antes de haber nacido de nuevo? Maldición, muerte, condenación, era todo lo que nosotros teníamos. Pero dice la Biblia, y el bautismo es un recordatorio de ese nuevo nacimiento en nosotros. Y debe recordarnos que nosotros hemos pasado de la maldición a la bendición, y toda bendición espiritual hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces debemos recordarlo a través del bautismo. Siguiente diapositiva, por favor. Hablamos entonces también de lo que es la limpieza y la purificación en el templo. Mire, el bautismo no significa, oiga bien, no significa que cuando nosotros entramos a las aguas bautismales, ahí es el agua que está ahí nos limpia nuestros pecados. No debemos verlo de esa manera, no debemos entenderlo de esa manera, sino imagínense, este domingo que viene se van a bautizar 25 personas. Imagínense cuántos pecados habría ahí en el agua para la número 25. Rayado el primero, ¿verdad? Por eso hay que meter al más pecador primero, hermano Otto. No es cierto. No, fíjense que en el bautismo lo único que nosotros hacemos es recordar que ya fuimos limpiados de todo pecado, porque el único que nos ha podido limpiar de todo pecado es Cristo Jesús a través de su sangre. Él nos ha limpiado de todo pecado. Y entonces cuando nosotros nos bautizamos, en el bautizo lo que nosotros hacemos es recordarnos a nosotros mismos, darnos a conocer que nosotros ya fuimos limpiados.
Mire, es como si le estuviéramos nosotros recordando a nuestro cuerpo y a nuestra alma algo que nosotros ya recibimos en el Espíritu. Entonces, ¿cuántos aquí ya se bautizaron? A ver, levante la mano los que ya se bautizaron. Y yo no sé si usted recuerda ese día, pero yo le invito hoy que usted recuerde ese momento de su bautizo. Y que recuerde que en ese momento usted estaba haciendo un acto físico de algo que ya había pasado espiritualmente. Sus pecados ya habían sido limpiados desde el momento en que usted nació de nuevo. Ahí son limpiados nuestros pecados. Y el cuarto es con relación al juicio. Mire, les hablé acerca del diluvio, ¿verdad? Como Dios castigó el pecado de la humanidad y lo hizo a través del agua. Pero ¿sabe qué nos debe recordar a nosotros también el agua del bautizo? El agua en el bautismo, ¿sabe qué nos debe recordar? Que nuestro pecado ya fue juzgado. ¿Sabe que nosotros recibimos la salvación gratuitamente? ¿Cuántos aquí pagaron por su salvación? A ver, ¿alguien pagó por su salvación? ¿Verdad que no? Nadie pagó por su salvación. Todos recibimos la salvación gratuitamente, pero eso no significa que nuestra salvación no fue pagada. Nuestra salvación la pagó Cristo Jesús. Y entonces nuestros pecados sí que fueron juzgados. Pero fueron juzgados en Cristo. Y entonces el agua también nos recuerda eso. Que cuando nosotros venimos a Cristo, podemos ser limpiados de pecados, podemos estar en paz con el Señor, porque el pecado que nosotros teníamos ya fue juzgado. Y entonces el agua nos deja a nosotros tantas enseñanzas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, me siento un poco solo, les confieso. Segundo simbolismo que encontramos. Siguiente diapositiva, por favor. Lo encontramos en la inmersión. ¿Qué es la inmersión? Es el acto donde la persona que se está bautizando es sumergida en el agua. Y ese acto de la inmersión, lo que representa para nosotros es que hemos sido sepultados. Nuestra vieja naturaleza fue sepultada y ahora nosotros vivimos en Cristo Jesús. Colosenses 2:12. Quiero que me acompañe, por favor, a este pasaje. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que Dios le levantó de los muertos. Cuando nosotros vamos a las aguas bautismales también, está esa identificación con la muerte de Cristo. Pero ¿sabe qué representa eso? ¿Cómo debemos verlo? Y algo que no debemos olvidar. Es que cuando somos bautizados, nosotros estamos dando a conocer que la vieja naturaleza, que el viejo hombre ha sido sepultado. Y yo le voy a hacer una pregunta, y lo digo de verdad con todo respeto. No quiero que me vaya a malinterpretar, no quiero que se oiga feo esta ilustración. Pero cuando nosotros vamos a enterrar a un ser querido, falleció un abuelito, falleció una persona cercana a nosotros, hacemos toda la ceremonia, el funeral, y llevamos el cuerpo ¿a dónde? ¿A dónde llevamos el cuerpo? Al cementerio, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con el cuerpo? Lo enterramos, se coloca en un nicho, y nosotros después nos vamos. Pasamos el duelo en nuestra casa y todo lo que conlleva. Pero ¿verdad que nunca vamos a recoger el cuerpo de nuestro ser querido? Cuando nos sentimos tristes, ¿verdad que no vamos a la lápida, al nicho, a quitar aquella lápida, la tapa, sacar el cuerpo? ¿Verdad que no lo hacemos? Porque no está bien, no estaría bien que nosotros hagamos eso. Pero ¿sabe que en el bautismo nosotros también fuimos a enterrar un cuerpo? Fuimos a sepultar un cuerpo. Fuimos a sepultar el cuerpo de nuestra vieja naturaleza. Entonces, como cristianos debemos entender que ahí quedó y no deberíamos estar buscándolo y tratándolo de sacar constantemente, porque ya no es de nuestra vida, ya no es para nosotros. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces en primer lugar hablamos acerca de los simbolismos. Ahora hablemos de la declaración. Fíjese que el bautismo
requiere también una declaración, algo que se declara al momento de ser bautizados. Usted lo debe recordar. Pero nosotros acá en la iglesia, en Iglesia Palabra en Acción, bautizamos en el nombre del Padre, oiga bien, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hago este énfasis a propósito, porque lo que debemos entender nosotros es que cuando nos bautizamos, nosotros estamos haciendo una identificación con la Trinidad. El Padre, ¿cuántos aquí le pueden llamar Padre a Dios? Le podemos llamar Padre, pero ¿sabe por qué le podemos llamar Padre? Porque hemos creído en Jesucristo, porque hemos nacido de nuevo, por eso le podemos llamar Padre. Y en el bautismo nosotros recordamos eso, ¿verdad? Que ya nacimos de nuevo. Ahora que nacimos de nuevo, ya podemos llamarle a Él Padre. Hay una identificación con el Padre. Obviamente, y no lo vamos a repetir, pero nos identificamos con Cristo también, que dice la Biblia, en su muerte y en su resurrección. Es un recordatorio constante el que nosotros hacemos. Es un recordatorio de que nos identificamos con ese sacrificio de Cristo. Entonces, con el Padre, con Cristo y con el Espíritu Santo también. Porque, óigame, le voy a decir una cosa. Dice el simbolismo del bautismo es que morimos a nuestra vieja naturaleza, a nuestra pasada manera de vivir. Ahora dice, hemos sido hechos nuevas criaturas. ¿Cuántos aquí son nuevas criaturas? Pero oiga bien, nueva criatura. Todos nosotros debemos estar conscientes y reconocer que sin la obra del Espíritu Santo no podríamos vivir en esta nueva vida. No podríamos. Por eso la sabiduría de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios no nos puso a los cristianos una serie de normas. Lo que tiene que hacer esto tienes que hacer, esto tienes que dejar de hacer. Bueno, sí y no. Hay cosas que la Biblia nos manda que no tenemos que hacer. Hay cosas que la Biblia nos manda que tenemos que hacer. Pero ¿sabe cuál fue el plan maestro de Dios? Que puso en nosotros al Espíritu Santo. Porque Él sabía que nosotros no íbamos a poder. Aunque nosotros creyéramos en Jesús, pero sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no podríamos nosotros caminar, porque dice la Biblia que Él es el que nos guía hacia toda la verdad. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo es el que está con nosotros en esos momentos. El Espíritu Santo es quien nos recuerda todas las cosas, porque a veces se nos olvida la obra de Cristo, se nos olvidan las promesas del Señor. Él nos recuerda esa dirección que necesitamos. Mire, el Espíritu Santo nos santifica. Y algo muy importante, el Espíritu Santo nos da poder. Nos da poder para ser testigos, pero también nos da poder para poder crecer, para vencer al enemigo. Nos da poder. Entonces, por eso es tan importante esa identificación que nosotros tenemos con la Trinidad. Y vamos al último punto. La vida del bautizado. Porque qué bonito el acto del bautismo. Y es algo de verdad, y lo digo porque creo que es así. Es algo que debemos celebrar como familias, tal vez con amigos, tal vez con los hermanos. Debemos celebrarlo. Es un acto importante en su vida, es un acto importante para la vida del creyente. El bautismo es importante. Y a veces nosotros decimos, para el cumpleaños de alguien, ¿qué hacemos? Nos vamos a comer, ¿verdad? Vamos a celebrar por ahí. Hoy vamos a comer algo especial, porque es el cumpleaños de fulanito, de sulanita. Es el cumpleaños, es algo especial. Hacemos algo especial. Entonces, el bautismo también debe ser así. Pero, si solo se queda como una celebración familiar, si solo se queda como un acto bonito, entonces es ahí donde tenemos que otra vez poner los pies sobre la tierra y entender qué es lo que significa el que nos hayamos bautizado. Cuando una persona decide bautizarse, debe entender en primer lugar que es algo, es mucho más que un ritual. Es más bien, es la manifestación de que esta persona ha tomado una decisión radical. Una decisión radical. Alguien que ha tomado esta decisión no es alguien que esté pensando en volver atrás, porque su decisión es radical. Mire lo que dice Colosenses 3, 9 y 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado
del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué está diciendo aquí? Una decisión radical. Ya no soy el mismo de antes. Ahora que yo recibí a Cristo en mi corazón, yo sé que no debo ser el mismo, no voy a ser el mismo. Mi naturaleza no debe ser la misma, mi inclinación no debe ser la misma, porque ahora yo he tomado una decisión y estoy tan decidido que estoy dando el paso tan importante de hacerlo público, porque ese es el principio del bautismo, que es ese acto público donde nosotros estamos diciendo que ya renunciamos a esa vieja manera de vivir y ahora vivimos para Cristo. También es alguien que no se avergüenza de Cristo, porque otra vez es un acto público. Y generalmente hay personas que están ahí, los que se bautizan, por lo general invitamos a nuestras familias para que puedan acompañarnos ese día tan especial. Está la familia y a veces no está la familia por diversas razones, ¿verdad? Tal vez la familia no es creyente. Entonces, pero hay una comunidad de fe. Hay una iglesia que está también ahí atestiguando de ese acto tan importante en la vida de aquel que ha dicho: yo tengo a Cristo en mi corazón y ahora quiero hacerlo público porque no me avergüenzo de Cristo. Amén. Entonces es alguien que no se avergüenza de Cristo. Y en tercer lugar, es un testimonio vivo de Cristo. Es un testimonio vivo de la obra de Cristo. El que se ha bautizado deberíamos, porque yo también, todos, deberíamos vivir de tal manera que se dé a conocer de ese poder transformador de Cristo, que no necesariamente ocurrió el día que nos bautizamos, sino que ocurrió el día que Cristo llegó a nuestra vida. Y cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Él, Él cambió nuestro corazón y ahora somos nuevas personas. Y el día que nos bautizamos estamos diciéndole al mundo, es un testimonio de que ahora somos personas nuevas. Pero no solamente el día del bautismo, sino a partir del día del bautismo. Y ese, creo yo, es el reto para nosotros como iglesia. Que cada día de nuestra vida podamos vivir de tal manera que demos a conocer que así como el bautismo representa esa obra de Cristo, nuestra vida diaria también sea una representación, un testimonio de la obra de Cristo en nosotros. ¿Aprendió algo hoy? ¿Sí? ¿Sí? Yo espero que guarde esto en su corazón. Y quiero extender también esta invitación para esta primera ronda, vamos a decir así, no me gusta la palabra, pero no tengo otra. Ya no hay cupo para bautizarse. Pero si usted no lo ha hecho y usted ya recibió a Cristo en su corazón, yo quiero invitarle para que usted tome realmente muy en serio el poder hacerlo. El poder dar testimonio de la obra de Cristo en su vida. Si usted no lo ha hecho, mire, es muy interesante. Yo leyendo acerca de este tema, me llamaba mucho la atención que dicen que hay muchos cristianos que postergan este paso. Algunos porque les da pena, algunos porque piensan que no son dignos de hacer este acto. Pero yo una cosa les voy a decir: la Biblia sencillamente manda. Y Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y bauticen. Aquel eunuco que iba en el camino y de pronto se encuentra con Felipe. Felipe no lo mandó a recibir un curso acerca de bautismos. Obviamente aquí en la iglesia tenemos un programa, ¿verdad? Usted se va a enterar. Tenemos un programa, es importante la instrucción. Pero el punto es este: que no debe haber nada. Si alguien ha creído en el Señor, si alguien ha renunciado a la pasada manera de vivir, debería realizar ese acto de fe.
porque eso es lo que agrada al Señor. Quiero que me acompañen a leer esta conclusión. Como discípulos de Cristo, el Señor nos llamó a ser sus discípulos. No podemos ignorar ninguno de sus mandamientos. El bautismo es un mandamiento, porque practicarlos es precisamente la marca que nos define como sus discípulos. O sea, un discípulo no puede decir soy discípulo y dejar de hacer lo que su maestro le dice que haga. Si no lo hace, no es discípulo. Debemos practicarlo sin temor, pues aunque es un asunto muy serio, oiga bien, tenemos la confianza de que el Señor mismo es quien nos sostendrá. Así que hay una invitación directa para ustedes. Acérquese si usted tiene dudas. Y si usted sabe que necesita hacer este acto importante en su vida, acérquese sin temor. Y de verdad, hagámoslo con entendimiento. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.